muy grande que hemos evaluado de pacientes trasplantados. Fueron 1,341 receptores de trasplante. Como les comentaba, es una corte muy grande. Ahorita la tenemos sometida en una revista, en la revista Transplant Infection Disease, esperando que sea aceptada para su publicación. Entonces, prácticamente les voy a comentar respecto a esta experiencia clínica que tenemos respecto a este tipo de infecciones. Es una corte de 5 años, es una corte bastante grande. Y bueno, antes de iniciar con la presentación como tal, quiero comentarles que nuestro grupo de trasplante, nuestro grupo de trabajo, a través de los años, ha publicado una serie de estudios clínicos, series de casos y casos reportes respecto a infecciones después del trasplante. Y casi todas ellas asociadas a la sobreinmunosupresión del trasplante. De hecho, recientemente publicamos una experiencia de esta infección altamente prevalente en trasplante, que es el citomegalovirus. Podemos observar que en 265 receptores de trasplante renal encontramos una incidencia alta de citomegalovirus. Pero interesantemente, cuando hicimos el análisis de regresión, encontramos a la timoglobulina y a los hallazgos histopatológicos de toxicidad por tacrolimus como los factores de riesgo más relevantes para este tipo de infección. Las infecciones, como podemos observar este recuadro, son múltiples, diversas en todo el transcurso del trasplante. Obviamente durante la etapa inicial del trasplante, donde la mayor exposición a la inmunosupresión es evidente, encontramos la mayor prevalencia de estas infecciones. Pero ¿qué pasa con las infecciones de vías urinarias después del trasplante? Como podemos observar, estas infecciones son altamente prevalentes en los primeros 30 días, sobre todo al uso prolongado de una sonda tipo Foley, al catéter WJ y a la sobreinmunosupresión, por supuesto. Pero pasado este tiempo, prácticamente en el primer año del trasplante, estas infecciones también siguen prevaleciendo, sobre todo cuando se termina la profilaxis antibacteriana. Pero vean ustedes, después del año persisten. Son infecciones muy comunes, de hecho la más común en el periodo post-trasplante, y de hecho representa el 33% de las hospitalizaciones por sepsis. Los factores de riesgo son múltiples. Estos los vamos a encontrar y muchos de ellos son muy similares a la población no trasplantada, como vamos a observar. Esta es una corte española, es la corte Recitra. Es una de las cortes que evaluaron la mayor cantidad de procesos infecciosos después del trasplante. Prácticamente fueron 4,388 receptores de trasplante de órganos, en donde más de 2,000 fueron receptores de trasplante renal. Aquí podemos observar en esta corte española que 192 pacientes tuvieron 249 episodios de infección de vías urinarias, lo que equivale a una tasa de 0.3 episodios por 1,000 días de trasplante. Pero interesantemente, el trasplante renal tuvo la mayor incidencia, con 4.5 episodios por 100 días de trasplante. Una infección altamente prevalente en trasplantes de órganos y, por supuesto, en trasplante renal. Si revisamos la literatura, la prevalencia de la infección es muy amplia, así como también sus recurrencias. Pueden observar que la prevalencia oscila entre 7 y 80% y entre 4 y 72% respectivamente. Este amplio rango de prevalencia es debido a la falta de consenso en las definiciones de infecciones de vías urinarias, en la que muchos estudios inclusive incluyen bacteriurias asintomáticas, en que las profilaxis antibacterianas son muy variables y los tiempos de seguimiento también son muy variables. Es por ello este amplio rango de prevalencias registradas de infecciones de vías urinarias. Es por ello que las guías actualmente se centran en tratar de definir claramente los procesos infecciosos en el trasplante. Y de hecho, se comenta actualmente que las bacteriurias asintomáticas con o sin piuria no necesariamente significan un estado de enfermedad. Tienen una resolución espontánea y evidencias con metaanálisis y revisiones sistemáticas mencionan que no es necesario tratarlas.
Las infecciones en general son clasificadas como del tracto superior o del tracto inferior, con diversos síntomas que pueden presentarse en el paciente trasplantado y con el aislamiento de un uropatógeno en el urocultivo. Estas infecciones de vías urinarias pueden complicarse. La principal complicación pues, es sepsis con inestabilidad hemodinámica y, por supuesto, eventos de lesión renal aguda o disfunción aguda del injerto. Y otro de los puntos importantes en las infecciones es que esas infecciones pues, son altamente recurrentes también en la literatura, y estas desafortunadamente hoy en día están emergiendo por la presencia de bacterias multidrogo-resistentes. Entonces es un problema realmente desafiante en la práctica clínica. Los factores de riesgo, como les comentaba, son múltiples. Muchos de ellos son muy similares a la población no trasplantada, y en la población trasplantada pues destacan sobre todo pues, los comórbidos, la diabetes mellitus, la sobreinmunosupresión, las alteraciones del tracto urinario pretrasplante o las complicaciones post-trasplante, sobre todo de la vía urinaria, así como lo que comentaba, la cateterización prolongada con una sonda Foley o la presencia de un catéter doble J. Hay otros factores de riesgo documentados en la literatura, pero estos son de los más relevantes. Y bueno, las infecciones de vías urinarias, el 70% de las infecciones son debido a bacterias gram negativas, y donde la E. coli representa entre el 30 al 80% según los reportes en la literatura, seguido por Klebsiella pneumoniae. Este estudio es muy interesante porque evaluaron infecciones de vías urinarias por bacterias multidrogo resistentes. Es una cohorte prospectiva que incluyó 214 receptores de trasplante renal, donde hubo 278 episodios de infecciones por bacilos gram negativos. Interesantemente, como pueden observar el gráfico, un tercio de esas infecciones fueron bacterias multidrogo resistentes. Escherichia coli, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o carbapenasas. Los factores de riesgo para el desarrollo de estas infecciones multidrogo resistentes pues es precisamente el manejo inadecuado de la profilaxis antibacteriana, el manejo de las bacteriurias asintomáticos que hoy en día no se recomiendan, o inclusive las infecciones nosocomiales o el uso de antimicrobianos previos, que en muchas ocasiones es un uso irracional e indiscriminado de antibióticos. Y bueno, ¿qué pasa con esas bacterias multidrogo resistentes? Esas bacterias pues colonizan el uroepitelio de las células de la vejiga y a través de sus adhesinas fimbreales o pilis forman colonizaciones o familias de células intracelulares, colonias de células intracelulares que penetran a las células basales e intermedias de la vejiga y ahí se quedan latentes. Forman como un reservorio para posteriormente poder recurrir en el paciente a esas infecciones. Difícil penetrar los antibióticos y difícil penetrar las células inflamatorias. Es por eso que este es uno de los problemas desafiantes y desafortunados que estamos viviendo, y eso está conllevando a que estas bacterias multidrogo resistentes estemos terminando en hacer uso de antibióticos que anteriormente ya estaban en desuso, como aminoglucósidos, colistina, fosfomicina o nitrofurantoína, tanto para tratamiento como profilaxis. Hay mucha información al respecto. Les muestro uno de los estudios más grandes, también es un estudio español que incluyó 14 centros, donde se utilizó la fosfomicina oral para el tratamiento de infección de vías urinarias del tracto inferior con bacterias multidrogo resistentes. El promedio de dosis de la fosfomicina fue de 1.5 gramos y la mediana de tiempo de uso fue de 7 días. Como podemos observar, vean ustedes, más del 50% de las infecciones por esos bacilos gram negativos fueron multidrogo resistentes. E interesantemente, con el uso de la fosfomicina a la dosis que les acabo de comentar, hubo una curación clínica en el 83% y una curación microbiológica en el 84%,
84, en el 70%. Un resultado bastante satisfactorio con la fosfomicina. Entonces parece ser que esos son los antibióticos que parece que puedan tener buen resultado en estas infecciones multidrogoresistentes. Se hizo un análisis multivariado y solamente se encontró a la nefrostomía como el factor de poca probabilidad para poder tener una curación clínica. Y bueno, ¿qué pasa con el uso también de profilaxis no habituales hoy en día, como la nitrofurantoína? Dado a esta emergencia de infecciones altamente prevalentes, hoy se está utilizando la nitrofurantoína. Hay muchos reportes respecto a eficacia y otros que no muestran significancia estadística. Aquí les muestro una experiencia clínica del hospital, llevada a cabo publicada hace algunos meses, dirigida por el doctor Aguizotl y colaboradores en nuestro centro. Fueron pocos pacientes, fueron 70 pacientes nada más, seguidos por 3 meses, en los cuales se les dio a 36 receptores de trasplante la profilaxis convencional, que es la instilación de micacina intravesical y la cefalosporina pretrasplante, 1 gramo cada 12 horas. Y a otro grupo, que fueron 34, se les agregó la nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas. Como pueden observar, la incidencia fue similar y la probabilidad de infección de vías urinarias no tuvo diferencia significativa entre los grupos. Entonces parece ser que la nitrofurantoína no tiene ningún efecto clínico como profiláctico. Y bueno, ¿y qué pasa con aquellos pacientes que desarrollan infección de vías urinarias? ¿Qué desenlaces adversos tenemos? En muchas de las ocasiones y dentro de la práctica clínica que vemos día a día, pues es la disfunción aguda del injerto. Esta información habla respecto a la presencia de lesión renal aguda en pacientes que tuvieron infección de vías urinarias con o sin sepsis. Fueron 301 pacientes, en los cuales 101 desarrollaron urosepsis, 100 desarrollaron infección de vías urinarias sin urosepsis, con un grupo control que no desarrollaron infecciones. Podemos observar que la incidencia de lesión renal aguda fue alta en pacientes con urosepsis y también fue alta en pacientes con infección de vías urinarias sin urosepsis. Pero interesantemente podemos observar que entre mayor sea la severidad de la lesión renal aguda, menos probabilidad de recuperación y mayor probabilidad de pérdida del injerto. Podemos observar esta curva de sobrevida, como los pacientes que tienen urosepsis tienen menor probabilidad de sobrevida sin pérdida del injerto. Y bueno, me di a la tarea de revisar la literatura exhaustivamente para evaluar si había un impacto en la función del injerto tras las infecciones de vías urinarias. Podemos observar la serie de estudios que hay en la literatura, los más representativos, la fecha donde se llevó a cabo el estudio. Algunos son relativamente recientes, con una muestra bastante aceptable de pacientes, y podemos observar el resultado de que estos estudios que estoy presentando en este gráfico sí se asociaron a reducción de la tasa de filtrado glomerular, tanto a corto, mediano, como a largo plazo. Pero hay algunos otros estudios en la literatura que muestran que las infecciones de vías urinarias no tienen ningún impacto en la función del injerto. Aquí podemos observar que también algunos de ellos son relativamente recientes, con un número significativo de muestra, y estos no mostraron diferencia en creatinina al final del seguimiento, ni en la tasa de filtrado glomerular, igual tanto a corto como a largo plazo. ¿Y qué pasa con las infecciones de las vías urinarias en el trasplantado en relación a la pérdida de los injertos y la mortalidad? Mismo panorama. Parece que las evidencias no son tan claras. Aquí podemos observar también la serie de referencias que me di a la tarea de revisar exhaustivamente, algunas también relativamente recientes, con número significativo de pacientes, y podemos observar, de acuerdo al riesgo relativo, cómo estos estudios sí mostraron una asociación de riesgo con pérdida de los injertos, de acuerdo a esta estadística, y un riesgo de mayor mortalidad. Pero otros estudios mostraron totalmente lo contrario, que los pacientes con infección de vías urinarias no tienen ninguna incidencia en relación a las pérdidas de los injertos y a la mortalidad, como podemos observar en estos resultados de estos estudios, algunos también bastante recientes reportados en la literatura.
Y bueno, yo les voy a presentar la experiencia local. Este es un estudio retrospectivo que desarrollamos de enero del 2014 a diciembre del 2019. Incorporamos 1.341 receptores de trasplante. En este periodo de tiempo se realizaron 1.387, pero solamente incorporamos 1.341 receptores de trasplante. El 90% pues tienen el triple esquema de inmunosupresión y el 58% pues son usuarios de timoglobulina. Como lo hemos visto, ha cambiado ese panorama en relación a la decisión de la inmunosupresión de inducción. Todos ellos reciben profilaxis antibacteriana, como ya lo saben, instilación de amicacina, cefalosporinas pretrasplante y sus 4 meses de profilaxis para neumonía por neumocistis jirovecii, que también de alguna manera pues, ha mostrado en algunos estudios eficacia en la prevención de vías urinarias, aunque en la actualidad existe un alto índice de resistencia a este fármaco para las infecciones de vías urinarias. Y bueno, nosotros evaluamos a los pacientes desde el punto de vista clínico y definimos la infección de vías urinarias desde el punto de vista clínico con un examen de orina patológico con o sin urocultivo. No todos tenían urocultivo, pero sí un cuadro clínico y un examen general de orina patológico. Algunos de ellos tenían un ultrasonido de tomografía y bueno, nosotros clasificamos a los pacientes que tuvieron infecciones de vías urinarias o aquellos que no la presentaron. 556 pacientes tuvieron al menos un episodio de infección de vías urinarias durante el seguimiento. Y esto son los resultados en relación a las características demográficas de los pacientes. Podemos observar como todas las cohortes y los estudios que realizamos en nuestra población son pacientes jóvenes, la gran mayoría son del género masculino, donde prevaleció la diabetes como comórbido, donde las alteraciones anatómicas pretrasplante también fueron significativas y diferentes en pacientes que desarrollaron infección de vías urinarias. La gran mayoría fueron receptores de trasplante donante vivo, un primer trasplante, y como les comentaba, prácticamente el 60% tuvieron inducción con timoglobulina. Interesantemente, en ese periodo de tiempo, algunos pacientes tenían 6-7 días con el uso de sonda, que correspondió a 1/3 de la población estudiada, y la presencia del catéter J en 23%. Cabe mencionar que el catéter J, como parte de la práctica ordinaria de los médicos quirúrgicos, anteriormente se llevaba a cabo la colocación de estos solamente cuando veían una complejidad quirúrgica o había antecedentes de una alteración anatómica. Desafortunadamente hoy en día parece que se está haciendo mayor uso de este dispositivo, que está bien documentado que es un factor de riesgo. Y su retiro es importante realizarlo de manera temprana. También hay varios estudios que han documentado el retiro temprano, menos de 21 días, donde se ha mostrado menor riesgo de infecciones vías urinarias y no complicaciones urológicas. En este grupo de estudios que desarrollaron infección de vías urinarias, nosotros clasificamos a aquellos que desarrollaron lesión renal aguda y los que no lo desarrollaron. Podemos observar que los pacientes que tuvieron un primero y un segundo episodio desarrollaron mayormente episodios de lesión renal aguda. Pero interesantemente, al final del seguimiento, parece que estos episodios de lesión renal aguda no impactaron en la función del injerto. Podemos observar que a los 12 meses, aquellos que desarrollaron infección de vías urinarias tuvieron una creatinina de 1.16 y los que no la desarrollaron, 1.21. Nosotros medimos prácticamente la función con la creatinina, no tuvimos esa variable de evaluación a través de la tasa de filtrado glomerular. Y por el periodo corto de seguimiento tampoco evaluamos pérdida de los injertos ni mortalidad. Y bueno, al igual que la literatura internacional y nacional, pues las bacterias más gram negativas predominan, donde la E. coli es prevalente, pero interesante, vean, hay una alta prevalencia de infecciones multidrogo resistentes, productoras de beta-lactamasas con espectro extendido. Afortunadamente, aunque no tengo registrado esto en estos datos, la gran mayoría de estas bacterias fueron sensibles a carbapenémicos y es por ello que la terapia empírica que muchas veces realizamos es el uso inmediato de carbapenémicos.
Eso es en el primer episodio. En el segundo episodio prácticamente fue muy similar. Podemos observar que incrementó un poquito más la prevalencia de estas infecciones multidrogoresistentes y empieza a utilizarse con un poco de mayor frecuencia las penicilinas antipseudomonas. Tercer episodio, cambia el panorama, ya empieza a haber otras drogas otras bacterias multidrogoresistentes, pero incrementa también la E. coli y empieza con el Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, donde también la mayor prevalencia del uso de penicilinas antipseudomonas. Cuando hicimos nuestro análisis de regresión logística, encontramos nosotros que la inducción con timoglobulina, la presencia del catéter doble J y las anormalidades del tracto urinario fueron las variables que se asociaron a mayor riesgo para estos eventos infecciosos. Como conclusiones del estudio, pues quiero comentarles que existe una incidencia alta de infección de vías urinarias post-trasplante y una alta frecuencia de bacterias multidrogoresistentes. A pesar de la asociación de lesión renal aguda con infecciones de vías urinarias, no se muestran efectos negativos en la función al año del trasplante. La función renal posterior a un evento de IBU recurrente, es decir, aquellos que tuvieron un segundo o tercer episodio, no es diferente tampoco al año post-trasplante, comparado con aquellos que tuvieron un solo episodio. Y el uso de inmunosupresión, como lo hemos demostrado en otros estudios, en otros series de casos y estudios clínicos, pues se asocia con mayor riesgo de infecciones, en este caso de infecciones del tracto urinario. Y el uso del catéter doble J y las alteraciones del tracto urinario pre-trasplante favorecen el desarrollo de infección de vías urinarias post-trasplante. Como conclusiones finales y generales, la terapia empírica puede ser factible de iniciarse, y de hecho lo hacemos normalmente en la práctica médica, que no es la postura ideal. Lo ideal es tomar cultivos y posterior a iniciar la terapia empírica y el resultado del del urocultivo, valorar un cambio de antimicrobiano. Pero esto va a depender pues, de conocer la epidemiología local y la resistencia antimicrobiana del centro, la susceptibilidad acorde a infecciones de vías urinarias previas y su gravedad, si hay antibióticos recientes que tenemos hoy en día y a las alergias que pudiera presentar el paciente. De acuerdo a los resultados que mostré aquí en estos datos, debido a la alta resistencia documentada a quinolonas y trimetoprim con sulfamethoxazol, pues estos no deben de utilizarse, ni como profilácticos, ni como parte de un tratamiento. Esto es con base en la evidencia que hay en la literatura y con los hallazgos que nosotros encontramos. Debido a la alta resistencia de infecciones de vías urinarias por bacterias multidrogoresistentes, es importante considerar, de acuerdo a la epidemiología, el uso de estos fármacos, por lo menos en nuestro centro también. La fosfomicina, de acuerdo a los estudios recientes que hay, podría ser una elección para bacterias multidrogoresistentes. Sin embargo, pues, y desafortunadamente, pues es un fármaco que no lo tenemos disponible en nuestro cuadro básico del Seguro Social. La resistencia de enterobacterias resistentes a carbapenasas también nos está obligando a utilizar otros antibióticos, y lo hemos hecho. Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. Dentro de ellos, pues es un estudio retrospectivo, unicéntrico. No distinguimos entre episodios de infecciones de vías urinarias complicadas y no complicadas, ni diferenciamos entre infecciones del tracto urinario superior e inferior. El periodo de seguimiento es relativamente corto, tuvimos un seguimiento de esos pacientes de 12 meses, y la ausencia de una evaluación de la supervivencia del injerto del paciente destacan la necesidad de hacer estudios a largo plazo. Pero sí hay fortalezas, por supuesto, también de nuestro estudio. Nuestro estudio proporciona datos cruciales sobre la epidemiología local de las infecciones de vías urinarias y su impacto en la función del injerto a los 12 meses. Y esos resultados del centro de referencia que tenemos para trasplante, que es el centro de referencia más importante del país y Latinoamérica, son cruciales también para la toma de decisiones en el diagnóstico, manejo y pronóstico de infecciones en el post-trasplante renal. Como les comentaba, esta información ahorita está en revisión por parte de esta revista. Esperemos que pueda ser aceptada, y es un trabajo conjunto de todo el equipo, tanto quirúrgico como clínico, que estamos trabajando desde hace años en este mayor centro prestigiado de la República en términos de trasplante.
bueno, me despido con esta fotografía de algunos ayeres. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Andrade su excelente ponencia y vamos a tener las preguntas al final.